Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de estática con profesor G. Vamos a empezar a trabajar con la segunda unidad, que consiste en momentos. Básicamente, momentos es un tema relacionado con el efecto de giro que produce una fuerza sobre un cuerpo. Vamos a ver una pequeña introducción que nos dice que dos conceptos fundamentales asociados con el efecto de una fuerza sobre un cuerpo rígido son el momento de una fuerza con respecto a un punto y el momento de una fuerza con respecto a un eje. Vamos a ver durante este curso qué significan esos dos conceptos. Como la determinación de esas cantidades involucra el cálculo de productos escalares y vectoriales de dos vectores, se presentarán los aspectos fundamentales del álgebra vectorial aplicados a la solución de problemas que involucran fuerzas que actúan sobre cuerpos rígidos. Básicamente lo que nos está diciendo es que para que podamos entender el tema de momentos con respecto a un punto o con respecto a un eje, necesitamos tener muy claro los conceptos de la multiplicación de un escalar por un vector, que vimos en la unidad anterior, y el otro importante es la multiplicación de dos vectores. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del video, algunos conceptos básicos de vectores, álgebra vectorial, para que después entremos directamente a cálculo de momentos y podamos comprenderlo de una manera muy fácil. Ahora vamos a entender que un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma por el efecto de fuerzas y que se supone que la mayoría de los cuerpos considerados en la mecánica elemental son rígidos. Pero las estructuras y las máquinas reales realmente no son completamente rígidas porque siempre hay una pequeña deformación o gran deformación dependiendo de la estructura que se puede presentar debido al efecto de una fuerza sobre ese elemento o ese sistema. A pesar de eso, por lo general esas deformaciones son pequeñas y no afectan las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura. Sin embargo, esas deformaciones son importantes en lo que concierne a la resistencia a la falla de las estructuras y están consideradas en la mecánica de materiales. Entonces, todo lo relacionado con los esfuerzos y deformaciones que sufre un elemento o una estructura debido a fuerzas se ve en el área de mecánica de materiales, que es un curso que después de este curso de estática vamos a estar viendo. Sin embargo, para poder comprender eso es necesario primeramente entender qué es la parte relacionada a la estática, es decir, esas fuerzas que actúan sobre los elementos o los cuerpos rígidos. Básicamente hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas externas y las fuerzas internas. Son los dos tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo rígido. Las fuerzas externas son las fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido que estamos analizando. Son las que causan que el cuerpo se mueva o que hacen que se mantenga en reposo. Y las fuerzas internas son las que aseguran que las partículas del cuerpo se mantengan unidas. Es decir, es la fuerza que hace que esas partículas se mantengan interactuando entre sí y que el objeto no se disperse por todos lados o desaparezca. Esas fuerzas internas las vamos a ver un poco más adelante en otra de las unidades, pero ahorita por lo pronto te adelanto que podemos tener algunos ejemplos como tensión, compresión y el giro o la torsión. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos un camión que está siendo arrastrado por tres personas mediante un cable. Ahora, ese camión que está siendo jalado por esas tres personas, podemos generar un diagrama de cuerpo libre que vimos en la unidad anterior. Son las fuerzas que actúan sobre ese camión o ese objeto de interés. Tenemos básicamente pues la fuerza que se ejerce debido a las personas, que es una fuerza que está saliendo del camión porque lo está jalando o arrastrando. Tenemos el peso del camión, que es la masa del camión multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y aquí vamos a introducir un concepto importante que es que ese camión, debido a su peso, provoca que el camión tienda a caer o sea traído hacia el suelo. Para evitar que el camión caiga hacia el núcleo terrestre, el suelo que está en contacto con el camión genera ciertas reacciones en los apoyos o puntos de contacto, en este caso las llantas. Y esas reacciones, determinadas como R1 y R2, son parte del diagrama de cuerpo libre. Es el efecto del suelo sobre el camión, debido a la tercera ley de Newton. Acción y las reacciones debido al peso del camión. Ahora, el movimiento del camión debido a las personas se llama traslación. Se está moviendo
sobre una línea de acción de una fuerza. En este caso se movería hacia adelante. Si colocamos un gato hidráulico en uno de los ejes del camión, vamos a hacer que ese camión gire con respecto al eje de la llanta. A ese movimiento se le llama rotación. De manera que las fuerzas externas sobre un cuerpo rígido pueden provocar que ese cuerpo rígido se mueva, ya sea en rotación, en traslación o las dos al mismo tiempo. Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que hacen que se mueva, ya sea trasladándose, rotando, las dos al mismo tiempo, o se mantenga en reposo, se le llaman fuerzas externas. Las fuerzas internas son las que hacen que ese objeto se deforme o sufra efectos dentro de él debido a las partículas. Vamos a ver el principio de transmisibilidad o fuerzas equivalentes, algo muy importante para poder calcular momentos. Ese principio nos dice que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo permanecen inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto, aquí tenemos por ejemplo un cuerpo rígido con una fuerza F y un punto de acción o punto de aplicación, si la reemplazamos por otra fuerza que tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, pero que está actuando en un punto diferente, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción, el sistema es equivalente uno a otro. Es decir, básicamente nos está diciendo que esta fuerza tiene una línea de acción que vimos en la unidad anterior, es básicamente esta línea punteada a lo largo de la fuerza y que se extiende infinitamente. Yo la puedo mover a un punto diferente siempre y cuando ese punto siga estando dentro de esa misma línea de acción. Es decir, este punto ahora lo moví un poco más abajo y la fuerza está aplicada aquí, pero si te fijas las dos fuerzas están en la misma línea de acción, entonces esos dos sistemas son equivalentes. Entonces las dos fuerzas F y F' tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que los sistemas son equivalentes y por lo tanto esas dos fuerzas son equivalentes. Ahora, se mencionó que las fuerzas que actúan en una partícula pueden ser representadas por vectores, los cuales tienen un punto de aplicación bien definido. La misma partícula y por consiguiente serían vectores fijos o adheridos. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido? En ese caso, el punto de aplicación de la fuerza no es tan importante siempre y cuando se mantenga en la misma línea de acción. Vamos a ver unos ejemplos. Yo tengo esta partícula, digamos que es este objeto rectangular, y le estoy aplicando dos fuerzas. Una fuerza P subíndice 1, que sería esta fuerza de aquí, y una fuerza P subíndice 2, que sería esta otra fuerza. Este sistema es lo mismo, o va a reaccionar de la misma manera que este otro sistema en el que esta fuerza 2, cuya línea de acción sería básicamente esta, la muevo a este punto. ¿Por qué? Porque la fuerza sigue pasando por la misma línea de acción, entonces no hay problema. Y si estas dos fuerzas tuvieran la misma magnitud, como están en sentidos contrarios, se cancelarían y externamente tendrían el efecto de que esta partícula no está siendo afectada por ninguna fuerza. Otro segundo ejemplo, tenemos otra vez otra partícula con otra vez dos fuerzas, y si nuevamente trazamos la línea de acción de esta fuerza aquí, sobre este eje, pues yo puedo mover esta fuerza hacia acá, porque pasa por la misma línea de acción. Y si esas dos magnitudes son iguales, entonces el objeto es como si no tuviera fuerza sobre él. Eso sería externamente, porque internamente sí vamos a tener algunos efectos. Por ejemplo, a este primer objeto, si le aplicamos estas dos fuerzas así, estamos tensionando a la partícula, la estamos jalando en sentido contrario de los dos lados, entonces tendríamos a estirar el objeto. Por otra parte, ese otro objeto que estamos comprimiendo va a tender a disminuir su tamaño o a verse deformado debido al efecto de esas dos fuerzas. Entonces, lo importante a rescatar aquí es que, si bien un sistema puede externamente equivaler a uno que no tenga fuerzas o que se cancelen todas las fuerzas, internamente sí se van a producir algunos efectos, ya sea compresión, tensión o el efecto de torsión. Vamos a ver el concepto de producto vectorial de dos vectores. Eso se trata básicamente de la multiplicación de dos vectores. Para entender el tema de momentos es muy importante este tema. Es necesario entender que la multiplicación de dos vectores se llama producto vectorial o producto cruz.
el producto vectorial de dos vectores P y Q, que tenemos aquí en pantalla, aquí tenemos un vector P, tenemos un vector Q. Si yo los multiplico con el producto vectorial o producto cruz, voy a generar un vector V, que sería este vector rojo. Y ese vector V tiene ciertas condiciones. La primera es que la línea de acción de V, o sea, esta línea de aquí, la línea que pasa por el eje del vector de la fuerza, va a ser perpendicular al plano que se forma entre P y Q. P y Q forman un plano, que sería este plano formado por estas líneas negras. Este vector V, al generarse debido a la multiplicación, va a ser completamente perpendicular al plano, o sea, forma un ángulo de 90 grados con respecto a ese plano. Y la segunda condición es que la magnitud de ese vector V es el producto de las magnitudes de P y Q por el seno del ángulo que se forma entre los vectores P y Q. Este ángulo θ que tenemos aquí entre P y Q es el ángulo que va aquí. La magnitud de V sería entonces P por Q por el seno de ese ángulo. Y lo anterior se le denomina producto vectorial o producto cruz. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El ejemplo nos dice calcular el producto vectorial de V igual a P por Q cuando el vector P tiene una magnitud de 6 en el plano XZ y forma un ángulo de 30 grados con el vector Q con una magnitud de 4. Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos nuestros dos vectores con una separación de 30 grados entre sí y queremos encontrar el vector V. Como estos dos vectores están en el plano XZ, el vector V estaría sobre el eje Y, perpendicular a ese plano XZ. Entonces, de acuerdo a la fórmula, sería que la magnitud de V es igual a P por Q, que sería en este caso 6 por 4 por el seno de 30, que es el ángulo que los separa. Y esto nos daría 12. Entonces la magnitud de ese vector V sería 12 y quedaría dirigido hacia arriba. Ahora se puede hacer el producto vectorial también en componentes. Vimos en la unidad anterior que una fuerza se puede descomponer en componentes rectangulares X, Y y Z, si estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces en algunas ocasiones vamos a encontrar vectores expresados como I, J, K. De modo que al querer calcular el producto vectorial o cruz, se usa la siguiente expresión. Tenemos dos vectores, P y Q. El vector P tiene componentes en X, Y, Z y va acompañado de los vectores unitarios que representan los ejes X, Y y Z. Entonces tendríamos la componente en X por el vector Y más la componente en Y por el vector J más la componente en Z por el vector K. Y el vector Q tendría su componente en X por el vector Y más la componente en Y por el vector J más la componente en Z por el vector K. Entonces, si yo quiero encontrar el producto vectorial de estos dos vectores o el producto cruz, lo que se hace es aplicar esta expresión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar I, J y K, que son los vectores unitarios de los ejes X, Y y Z. Vamos a colocar que V va a ser igual a, vamos a poner aquí las magnitudes de los componentes X, Y y Z del vector P y aquí los componentes X, Y y Z del vector Q. Hacemos esta especie de matriz. Y lo que hacemos para encontrar esos componentes en X, Y y Z es lo siguiente. Vamos a tapar la primera columna, o sea, esta de aquí, de esta forma. Vamos a tapar esta columna. Y voy a hacer lo siguiente. Para el vector Y, que es la columna que tapé, voy a poner la componente P subíndice Y por la componente Q subíndice Z. Voy a multiplicar así en diagonal. P subíndice Y por Q subíndice Z, menos de fórmula Q subíndice Y por P subíndice Z. Es decir, es como si estuviera calculando el determinante de esta matriz de 2 por 2. Quedaría de esta forma. Primero esta diagonal menos la otra diagonal. Todo eso sería el vector Y. Después, lo que voy a hacer es poner un menos de fórmula, abrir otro paréntesis y ahora voy a tapar el vector o la componente del vector J. Me quedan estos 4 elementos de aquí. Voy a poner paréntesis P subíndice X por Q subíndice Z menos de fórmula Q subíndice X por P subíndice Z. Cierro paréntesis y ese sería el vector J porque es el vector que tapé. Y finalmente vamos a tapar el vector K o la componente en Z y pondríamos más, abro paréntesis, P subíndice X por Q subíndice Y menos Q subíndice X por P subíndice Y.
Cierro el paréntesis y le voy a poner el vector k porque es el vector k o el vector que tapamos. Entonces voy a hacer esas operaciones y me va a quedar entonces un vector con componentes x, y y z. Ese sería el vector resultado de multiplicar esos dos vectores o el producto vectorial. Vamos a ver entonces un ejemplo. Digamos que tenemos dos vectores que queremos multiplicar. El vector p dado por 5i más 3j menos 2k y el vector q dado por menos 2i más 4j menos 3k. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner que b es igual a p por q. Vamos a colocar el vector unitario i, j y k. Y vamos a poner primero el vector p, 5, 3 y menos 2. Y luego el vector q, menos 2, 4 y menos 3. Y vamos a aplicar ese procedimiento. Entonces tapamos la primera columna y tendríamos 3 por menos 3 menos 4 por menos 2. Todo eso va a ser multiplicado por el vector unitario i porque es el que tapé. Luego menos, abrimos un corchete, tapamos el vector j y vamos a poner 5 por menos 3 menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2. Cerramos el corchete y ponemos el vector j porque es el que tapamos. Y finalmente vamos a poner más, abro un corchete, tapo esta columna, 5 por 4 menos 2 por 3. Y cierro el corchete y pongo el vector k porque es el que tapé. Entonces hacemos las operaciones. 3 por menos 3 me queda 9. Menos 4 por menos 2 me queda 8 positivo. Ese es el vector i. Y luego el menos, se abre el paréntesis, 5 por menos 3 me queda menos 15. Menos por menos 2 por menos 2 me va a quedar negativo menos 4. Cierro paréntesis, ese es el vector j. Y finalmente 5 por 4 me quedan 20. Y menos 2 por 3 me queda 6 positivo. Ese es el vector k. Entonces menos 9 más 8 me queda menos 1 y menos 19 me queda 19 positivo j y 20 más 6 me queda 26k. Estos serían las tres componentes del vector que se genera de multiplicar el vector p por el vector q. Y con eso terminamos de hacer la multiplicación. Toda esta teoría más un poco más de teoría que vamos a ver en el siguiente video nos va a ayudar a empezar a resolver ejercicios. Quizá de pronto te parece un poco tedioso tanta teoría, pero créeme que te va a facilitar mucho el trabajo cuando empecemos a trabajar con únicamente ejercicios en 2 y 3 dimensiones.